Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenida Silvana. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Ahí estamos invitando a Cristóbal. Buenas, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Ana Laura? Bien, bien de bien acá disfrutando. Te cuento, en Uruguay hoy salió un solcito muy lindo, hay un poquito más de temperatura. Tuvimos un fin de semana largo con un calorcito interesante. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí, ¿cómo están desde ese hemisferio? Bueno, hay una primavera que no termina de llegar, con un poquito de calor, pero hoy día hay un viento que está para salir volando. Y ahí la cuarentena, ¿cómo ha sido el tema COVID? Eh, no es obligatoria, pero las autoridades incitan a que todos lo hagan. La realidad en cada estado varía, por lo tanto hay como una fragmentación de cómo se aproximan. Y hay unos que son más obedientes que otros, como te podrás imaginar, ¿no? Claro, claro. Pero si salís a la calle, ¿cómo la encontrás? ¿Vacía o hay algunas personas? Washington es una ciudad con poca gente, es una ciudad Ah, bien. de oficinas, entonces de día hay mucha gente, o sea, durante el fin de semana son más o menos 600, 700.000 personas y durante la semana son 2 o 3 millones, o sea, cambia muchísimo. Claro. Entonces en Qué esta época increíble. que la gente está en sus casas, la ciudad es una ciudad casi fantasma, te diría. Claro. Qué increíble, me imagino. Sí, uno se imaginaría Washington cuando ve la foto, pero de turista, ¿no? De Casa Blanca, como más, pero lleno de turistas. No quiere decir que, claro, que viva ahí tanta gente. No hay tanta gente, la verdad es que no hay tantas. Son muchas oficinas de la administración y de organismos de distinto tipo, pero en esta época la gran mayoría de la gente que trabaja acá está en los estados cercanos. Claro. Y ahí en la educación, ¿cómo hicieron con el tema de la cuarentena? ¿Frenaron o tomaron alguna otra medida? Frenaron y dependiendo de si son escuelas públicas con más o menos recursos, en algunos casos se las arreglaron con las herramientas que tenían y en escuelas más con mejores presupuestos, digamos, les entregaron máquinas a los chicos de bajos ingresos. O sea, hicieron Claro, como lo que hizo el Plan Ceibal, pero en un modelo de emergencia en pocas semanas. claro. Bueno, bien. Sí, como que esta situación ha llevado también a tomar, ¿no? Este tipo de políticas educativas que a veces, no sé, algunos veíamos como necesarias y bueno, y que también estaremos hablando hoy, pero en este caso de crisis, ¿no? Momentos como de tensión. Yo creo que las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Es un momento de creatividad, Totalmente. un momento de creatividad explosiva y al mismo tiempo es un momento en que la gente que a lo mejor no tiene tanta ganas de experimentar o que tiene mucha aversión a la incertidumbre se pone en una situación más rígida, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver. Después de la Segunda Guerra Mundial se salieron una enorme cantidad de patentes y licencias de productos tecnológicos, de distintas cosas. Y uno diría, ¿cómo en un momento de tanto conflicto y dolor hubo gente que estuvo creando? Así que yo soy convencido que cuando pase toda esta tragedia vamos a ver un florecimiento de innovación brutal. Claro. Bueno, ojalá también es como esa mirada esperanzadora de todo esto, ¿no? Ah, yo creo que sí, Bueno, yo creo que de sí. lo lindo que va a suceder también el post, que tiene que ver también con el título que le pusimos a la charla de hoy, esto de hacia un modelo post pandemia, ¿no? Porque también la educación ojalá florezca en este sentido bueno, de volvernos más creativos. Cristóbal, mira, estamos llegando a 80, así que te voy presentando, así podemos ir arrancando. Ya hay un montón de gente. Vas a ver que hay comentarios ahí abajo, la gente nos va a ir saludando o haciendo algunas preguntas y Ujú. vos, tranqui, yo después te las voy haciendo en el momento oportuno. ¿Sí? Yo las voy anotando y las vamos haciendo. Así podemos también escuchar como bueno, la voz de distintos actores que tienen ganas bueno, de reflexionar contigo y escucharte lo que pensás en este momento y en esta situación. Te presento, Cristóbal Cobo. Alguno preguntaba por ahí, ¿dónde está Cristóbal? En este momento está en Estados Unidos, en Washington, por eso hablamos de cómo estaba la situación por allá.
Es especialista senior en educación y en tecnología, fundó y dirigió lo que es el Centro de Estudios, Fundación Ceibal, ¿sí? Que estuviste, bueno, hasta el año pasado, tuvimos el placer de tenerte por acá. Y también investigador asociado al Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y hoy le pusimos como título a esta entrevista, a esta charla, hacia un modelo post-pandemia, ¿sí? No sé si querés decir algo más de vos, presentarte, o si no arrancar quizás por el título, que me parece como bastante interesante para comenzar a indagar. Si quieres arrancamos con el título. Yo creo que siempre estamos jugando en el pre y el post, ¿no? O sea, una manera de entender cómo pensamos es ponerle categorías a las cosas. Un claro ejemplo es el on y el offline, que durante mucho tiempo se hablaba de estar en línea o estar offline. Y antes tenía mucho sentido. Por ejemplo, tú eres muy joven, pero antes la gente cuando se conectaba a internet tenía que pasar por el módem, que era una máquina ruidosísima. No sé si la También lo viste. viví, te voy a La decir. viviste, la viviste, está Conozco el buenísimo. ruido. Y entonces era como entrar en un túnel del tiempo súper doloroso porque hasta el ruido era desagradable. Pero hoy día ese tránsito es mucho más invisible, es mucho más permanente, es mucho más continuo. Y entonces creo que si bien ponemos el modelo de pre y post pandemia, también se puede haber hecho pre y post 11 de septiembre o pre y post crisis del 2008. Pero lo interesante yo creo que es cómo esas dos maneras de entender la realidad se van mezclando y cómo quienes estamos siendo protagonistas transitamos en un proceso que a veces es medio difícil de entender cuando uno está pasando por él, pero cuando lo ves en perspectiva dices, wow, qué interesante estos cambios. O sea, imaginémonos en un futuro, no sé, con nuevas generaciones contándole cómo vivimos esto, ¿no? Y cómo también ellos, me imagino ahora que lo que comentábamos recién, bueno, salieron centros educativos a dar dispositivos y en un futuro hasta eso sería impensable, ¿no? Como se reirían de nosotros esos niños. El otro día me enviaron una entrevista a una abuelita en Nueva Zelanda que había pasado una pandemia grande a principios del siglo pasado. La abuelita tenía casi 100 años. Y entonces le preguntaban cómo había sido su experiencia. Era súper interesante, decían cómo había sido su experiencia, si había aprendido algo o no. Y tercero le preguntaban qué recomendaciones le daba a los niños de hoy día, porque ella había sido niña en ese momento. Entonces ella decía, en primer lugar, tengo muy lindos recuerdos porque me la pasaba jugando. En segundo lugar, aprendía y los materiales me llegaban y los enviaba vía correspondencia, que me encantó, porque me parecía, y decía, ¿por qué no pensamos más en el correo tradicional también, no como un reemplazo, pero un complemento? Y lo mejor de todo era que yo le decía, ¿qué consejo le da a los niños? Le decía, aprovechen de jugar, aprovechen de experimentar, y medio les decía, no le pongan exclusiva atención a los procesos de aprendizaje formal, y era una linda provocación para todos los debates que tenemos ahora de, bueno, ¿estamos perdiendo tiempo o no estamos perdiendo tiempo? ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? ¿No? Claro, sí, sin duda. En esto de, lo decía Mariana Narodowski, esto de como los hiperconectados, ¿no? Y los que están como por fuera del sistema, que bueno, que es una preocupación. Tenemos estudiantes que están, no sé, casi 6 horas conectados, teniendo clases normales como acá no pasó nada. Y después otros que, bueno, que estamos preocupados también como acá en Uruguay como por volver a traerlos al sistema, ¿no? Al sistema educativo. Entonces creo que por ahí va un poco también en sintonía con lo que decía la abuela. ¿En esto vos creés que va a haber un modelo post pandemia, que esto nos va a cambiar? Mira, yo creo que la innovación en general, y ahora vamos a la pandemia, pero la innovación en general ha sido durante mucho tiempo en educación como esta idea que la gente en diciembre o en enero dice, este año yo voy a ir al gimnasio y voy a bajar de peso. Este año sí que voy a leerme un montón de libros, ¿no? Y entonces con la innovación muchas veces ha ocurrido eso. Esta vez sí vamos a incorporar innovación en los sistemas educativos, o yo voy a innovar en mi clase. Y es como un deseo a alcanzar. Y lo que nos pasó con la pandemia es que la innovación se convirtió en algo que no era voluntario, era una necesidad avanzar a estos canales. Algunos se sentían más cómodos que otros, algunos se mueven como pez en el agua, y otros tienen mucho dificultad para hablar en nuestros nuevos lenguajes. Y entonces estamos encontrando que dentro de la pandemia encontramos distintas comunidades. Una de las cosas que me gusta de esta pandemia, no sé si es el caso de Uruguay, pero lo hemos visto en otras partes, es que la televisión y la radio ganan momentum, ganan relevancia, ganan importancia, porque nadie está diciendo que la televisión y la radio son más importantes que Internet,
pero sí se está discutiendo cómo se complementan con el teléfono, por ejemplo. Y a mí me parece que es una extraordinaria oportunidad de rescatar a aquellos que no son muy amigos de las tecnologías digitales y ver cómo capitalizar estas otras herramientas. Ahora, con respecto a la pandemia, el pre y el post, yo creo que es importante no olvidarse que muchos de los rezagos existen pre-COVID, ¿no? Chicos que están a riesgo de dejar la escuela o que están desconectados con los procesos de aprendizaje o que tienen conflictos dentro del hogar y lo que hace la pandemia es solamente amplificar esa tensión. Y entonces tenemos que hacernos preguntas de cómo hacemos para que al salir de esto tengamos mecanismos de apoyo y de acompañamiento a aquellos que hoy día están pasando por un mal momento y que probablemente al acabar la pandemia vamos a necesitar ponerle una red de apoyo para acompañarlo. Exacto. Sí, apoyo, como decías vos hoy, tanto educativo como también en esto de que saca lo mejor y lo peor de nosotros, también como emocional, ¿no? Porque va a ser como un tema fundamental después de esta situación como de encierro. Porque en realidad, no sé, bueno, por ahí más o menos nos contaste, pero acá en Uruguay parece como que todo va volviendo a su cauce, menos la educación, ¿no? Como que vamos a ser los últimos en reincorporarnos. Entonces, bueno, por lo tanto, los que estemos como más en estado de encierro, digamos. La educación siempre transita en esta tensión entre cuidar la tradición, entre traer de dónde venimos y al mismo tiempo mostrarnos hacia dónde vamos, ¿no? Los docentes trabajan con futuro, trabajan con los que van a ser protagonistas del siglo ya no XXI, sino que XXI y XXII. Y entonces siempre jugamos en estas dos pistas, que yo creo que no es necesariamente malo, pero evidentemente genera tensiones. En alguna medida la educación se demora más que otros sectores de la sociedad en cambiar, pero los cambios que hace son mucho más estructurales. Y en ese sentido, a lo mejor no vamos a ver una app nueva o una plataforma nueva, pero las transformaciones que yo creo que hoy día las vemos en el lenguaje y mañana las vamos a ver en las prácticas, son súper prometedoras. Bien, y en este sentido, ¿cuáles te parecen que son los aprendizajes que estamos teniendo, ¿no? Como sistema educativo a partir de Mira, los... del teletrabajo, por ejemplo, se viene hablando desde los 90. Desde los 90 se decía que ya no vamos a tener que ir tanto a la oficina y vamos a poder trabajar desde el hogar. Se decía la gente va a poder gastar menos tiempo en transportarse y que muchas veces lo que terminó pasando era que, entonces la promesa del teletrabajo era que íbamos a estar más con nuestros niños, con nuestras familias, vamos con más tiempo conversando. Y muchas veces se transformó en que estuvimos más tiempo con el WhatsApp o mirando el Facebook, ¿no? Y no necesariamente en diálogos interpersonales. Y entonces, desde que estuvo la promesa del teletrabajo hasta que se incorporó, y pasaron casi 30 años, ¿no? Y no necesariamente se terminó de incorporar. Probablemente ahora, después de COVID, las oficinas van a ser más flexibles con trabajar a distancia. Y yo creo que algo parecido ocurre en la educación con esta famosa idea del aprendizaje híbrido o el aprendizaje blended, es decir, donde lo que se aprende en línea no va a ser un aprendizaje en segunda categoría de lo que es presencial, porque hasta ahora nos ha pasado eso, ¿no? En los niveles escolares y niveles superiores, que lo que es en línea es de menos calidad. Y eso ha sido una dificultad que yo creo producto de que traemos una herencia analógica. Otro claro ejemplo es Wikipedia. Cuando surge Wikipedia se decía, bueno, pero Wikipedia la puede editar cualquiera, así que debe ser más o menos nomás. Y Wikipedia hoy día no es la fuente de la verdad, porque la fuente de la verdad es la convergencia de distintas verdades, no una sola verdad. Pero hoy día tiene tanta relevancia como puede tener la enciclopedia británica, que ya ni siquiera se imprime, ¿no? Y entonces se ha revalidado el espacio digital como también un espacio de aprendizaje. Yo creo que el error está en querer ponerlos en jerarquía, cuál es más importante, y entonces, en vez de hacer esa jerarquía, lo que hacemos ahora es pensar que el aprendizaje digital y presencial se combinan, igual como se combina el on y el offline. Perfecto. ¿Y qué características tendría que tener como este aprendizaje híbrido? Eh, bueno, yo creo que cuando cambiamos de país, no es solamente que cambiar de idioma, sino que hay que cambiar de todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Cambian las maneras de interactuar, cambian las maneras de relacionarnos, cambian las maneras de consumir información, cambian los ritos, se adaptan. Es decir, en los espacios digitales, el uso del tiempo no es igual al tiempo presencial. No tiene mucho sentido, aunque algunos docentes no necesariamente estarán de acuerdo, que todas las clases sean todo el tiempo de manera full time sincrónica,
porque es aburridísimo estar todo el tiempo mirando una pantalla, ¿no? A lo mejor es mejor regular cuánto tiempo en línea y cuánto tiempo offline para hacer otras cosas, con compañeros que a lo mejor pueden estar trabajando de manera asincrónica. Eso puede ser un ejemplo, pero también la división de los saberes que en la educación formal tenemos tan organizados, ¿no? Lenguas, matemáticas, ciencias, artes, en los espacios digitales hay más posibilidad para combinarlos. Entonces tenemos esos dos, pero también tenemos las edades. Las edades las podemos combinar en espacios digitales porque no es necesariamente imperativo que todos los estudiantes estén organizados por niveles de edad, porque hay muchas cosas que está bien organizadas por niveles de edad y hay otras cosas que está buenísimo poder combinar en gente con distintas edades, porque cuando yo era pequeño admiraba a los que eran más grandes y podía aprender cosas de ellos, y generar esos espacios un poco más flexibles, yo creo que los entornos digitales nos ayudan. Entonces yo creo que esa interdependencia de lo analógico y de lo digital, creo que son los nuevos lenguajes que vamos a tener que hablar. Y si estamos, creo que todos de acuerdo en que vamos por ahí, ¿no? Incluso Robert Silva, que es el nuevo presidente de la ANEP, nos ha dicho, bueno, que también está convencido de que esto nos va a transformar y que ahora el aprendizaje va a ser híbrido, así como lo planteas vos. ¿Cómo lo tendríamos que, o sea, si nos proponemos comenzar este cambio a nivel sistema, centro y aula, cómo deberíamos comenzar a pensarlo? Porque esto lleva también un tiempo de planificación, de acuerdos, ¿no? Que son fundamentales para que se den. Yo creo que, qué linda pregunta, yo creo que la posibilidad de poner puentes entre la escuela y otros tipos de saberes no es algo que existe post-COVID, existe desde siempre. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es aprendizaje formal, informal, te va a servir para la vida, te va a servir para un título. Bueno, la primera respuesta es, ¿qué importa? Da lo mismo. Estoy aprendiendo, estoy conectando mis saberes, mis experiencias, las cosas que me gusta leer, las cosas que me gusta conversar, y probablemente muchas de las cosas que estamos intercambiando ahora, después yo las puedo llevar a mi vida profesional o a mi vida académica. Entonces quizás lo que tenemos que tener es mecanismos de traducción y conversión y validación de esos otros saberes que yo puedo hacer en lugares donde practico mis hobbies, en lugares donde practico las cosas que me gusta hacer, que pueden ser también detonadores de otros aprendizajes. Yo recuerdo que en Plan Saibal se hacían muchas iniciativas invitando a maestros, maestros educadores, pero maestros también artistas. Y esa posibilidad de traer a otros lenguajes me parece que es un claro ejemplo de esta posibilidad de combinar las formas que tenemos de estimular. Otro claro ejemplo, más allá de la educación, es, por ejemplo, en la empleabilidad. En la empleabilidad, cuando una persona va a una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es, ¿dónde estudiaste? Entonces, bueno, le dice, bueno, estudié aquí, acá y acá. Ah, qué bueno. ¿Y qué más hiciste aparte de estudiar? Entonces ahí empieza a ser importante estos otros saberes. Y entonces, bueno, esto genera un diálogo, creo yo, entre conocer y comprender. Porque conocer es tener el dominio de un saber que a ti te enseñaron o que tú aprendiste o memorizaste. Y comprender es una cosa mucho más compleja, que es la posibilidad de conectar esto que aprendí con un recuerdo, con una experiencia, con algo que dialogué, con algo que viví. Y entonces la comprensión de la realidad es más compleja, pero al mismo tiempo es más contradictoria, porque cuando más conocemos, vemos que hay distintas maneras de entender la realidad. Entonces, en la medida en que podemos durante la educación formal, aprender un poco de esas contradicciones, de ver, por ejemplo, hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, dos maneras absolutamente opuestas. ¿Qué pasa si los alemanes hubieran ganado? ¿O qué pasa si los americanos no se hubieran metido? ¿O qué pasa si realmente los japoneses entraron ahí por una motivación que tenía que ver con China? Y que te haga entender una mirada distinta de la realidad es, creo yo, una buena manera de ir más allá de los saberes tradicionales. Exacto. Sí, tiene que ver también esto como el desarrollo de habilidades, ¿no? Salir un poco de los contenidos puros y duros y bueno, y explorar como esto de también empezar a enseñar y a aprender distintas habilidades que son fundamentales. A mí en este sentido, como docente, me pasó, la semana pasada les planteo una actividad a mis estudiantes donde yo quería evaluar, ¿no?, el trabajo en equipo. Y la propuesta lo llevaba a que lo podían hacer individual y sumar como sus fuerzas, ¿no? Individualmente. Entonces, bueno, creo que también es nosotros poder planificar o desarrollar estrategias que desarrollen esas habilidades que después la van a necesitar, porque lo digital también nos permite el trabajo colaborativo, por ejemplo, como podría haber otros.
En este sentido bueno, lo que vamos conversando en cuanto a la educación, en cuanto a lo que ha sucedido con la cuarentena, ¿qué lugar tiene la tecnología? Vos que sos experto y has investigado mucho en esto, ¿qué relevancia ha tenido en esta situación? Bueno, la tecnología no es más que la amplificación de las capacidades. Entonces podemos amplificar capacidades básicas o capacidades complejas. Una capacidad básica puede ser hacer llegar este PDF a una gran cantidad de personas, ¿no? El famoso proceso de distribución. Eh, pero la tecnología puede desarrollar procesos cognitivos mucho más complejos, como el ejemplo que me diste, ¿no? Cuando los estudiantes están negociando saberes. Eso es mucho más que saber acceder a un PDF. Es saber entender que tu comprensión de la realidad puede no ser igual a la mía, y para que tú y yo construyamos algo vamos a tener que escucharnos, vamos a tener que negociar, vamos a tener que llegar a un acuerdo y construir algo juntos, ¿no? Entonces, poner todo en el paquete tecnológico es un poco complejo porque hay muchas maneras de entender la tecnología. Y la otra cosa con la tecnología es que está asociada a procesos cognitivos de momentos, es decir, la tecnología que era para tu abuela, probablemente para ti no va a ser tecnología, ¿no? Y la tecnología que es para ti, probablemente para tus hijos, no va a ser tecnología, porque tenemos comprensiones distintas. Entonces, entendiendo que la tecnología está muy conectada y el momento en que nos toca vivir, entonces nos damos cuenta que a veces los cambios tecnológicos son muy rápidos y los procesos de los sistemas educativos, pero también de los sistemas sociales, son mucho más graduales. Lo que nos ha pasado en los últimos 10 o 20 años es que los cambios tecnológicos son tan rápidos, son tan vertiginosos. Ahora estamos hablando con teléfonos, sin personas, ¿no? El famoso Siri, que hace pocos años Hollywood lo mostraba como ciencia ficción, ¿no? Y tomamos decisiones en base a lo que nos dice un aparato. Claro, ahora nos llama la atención porque ya está incorporado, pero en algún momento fue como, wow, esto sí es tecnología, ¿no? Y entonces, ese desfase entre el cambio cultural y el cambio tecnológico, que el cambio tecnológico va a una velocidad abismal, incluso para aquellos que se dedican a la tecnología, es normal que dé un poco de vértigo, y aquellos que no estén muy alineados con esto, que les genere un poco de tensión. Pero yo creo que lo más interesante de la tecnología es que, bien utilizada, puede ayudarnos a la parte más rica del aprendizaje, que es construir experiencias sociales, ¿no? La tecnología bien utilizada puede ser una oportunidad para intercambiar, para dialogar, para conocer realidades distintas, o para encerrarme y solamente hablar con gente que piensa igual a mí, ¿no? Están los dos caminos. Y entonces, todo esto está en la manera en que nosotros preparamos a los estudiantes y a los docentes a no tanto aprender a usar las herramientas, sino que a aprender a pensar en digital, que es algo mucho más complejo, creo. Bueno, de esto me surge como un montón de dudas en cuanto a la tecnología y lo que nos pasa en este momento, ¿no? Además es un tema que vos has abordado un montón durante, bueno, unos cuantos años. Primero, lo primero que te quiero preguntar es en cuanto, así como es un gran valor, ¿no? Bien utilizada, también genera una brecha digital que vos denominaste, ¿no? En una de tus últimas publicaciones, esto de oscuridad digital. Entonces, bueno, ¿a qué te referís y cómo también podemos combatir esto de la brecha digital? Buenísimo. El concepto de oscuridad digital tiene que ver con que hace poco tiempo se celebraron los 30 años de Internet y la mitad del planeta tiene acceso a Internet. Es súper impresionante. Pero también lo podemos leer al revés, y es la mitad del planeta está en la oscuridad digital. No es que no tenga un WhatsApp, es que no entiende los códigos digitales, ¿no? Básicos. Y eso algunos dirán que genera cosas buenas, como el silencio, la paz, la tranquilidad, pero también inhibe en posibilidades de eh, acceder a personas o acceder a servicios de información de manera más rápida. Yo creo que esta brecha digital hemos visto durante mucho tiempo que tiene que ver con capas, son como capas de una cebolla. Hay una capa básica que es la que en Uruguay el Plan Ceibal resolvió muy bien, que era la infraestructura y el acceso a dispositivos. Hay una segunda capa que a lo mejor tiene que ver con saber utilizar estas herramientas. Y hay una tercera capa que tiene que ver, que creo, también con aspectos más culturales, ¿no? Aprender a construir relaciones en espacios digitales, aprender a confiar en Internet, aprender a tomar decisiones de cuál es la información relevante. Ya es mucho más allá que el saber instrumental. Y a las organizaciones les toma mucho más trabajo hacer eso que a las personas, ¿no? Los cambios en las legislaciones, por ejemplo. Lo que se ha demorado de hablar de privacidad en los países es una clara demostración del desfase que existe entre lo rápido que va la tecnología y las organizaciones que van detrás tratando de agarrarla.
Bien, mira, en este sentido justo ahí quedó como una pregunta que están haciendo unos cuantos, que es esto de qué es aprender a pensar en digital. Qué buena pregunta. Eh, cuando surge Internet, muchas personas creían que era un teléfono con pantalla, que era un teléfono antiguo, no un smartphone, sino que teléfono de línea con pantalla. Es decir, yo podía acceder a datos y te explicaban que me acuerdo que te decían, puedes entrar a la Louvre y poder ver cuadros y no sé qué, y era súper aburrido porque las pantallas se demoraban mucho en cargar, mira qué viejo soy. Pero hoy día el acceso a mucha información es solamente una dimensión nomás de lo que tiene que ver con Internet, ¿no? Internet en alguna medida es una herramienta que descentraliza la información, que desintermedia, tú te saltas a muchos intermediarios para acceder a información, pero al mismo tiempo hace que los procesos de construcción de información puedan ser mucho más orgánicos, mucho más reticulares, mucho más gregarios, y hace que los espacios de construcción de confianza, como decíamos, construcción de comunidad, también puedan ser mucho más distribuidos. Puedes tener una amiga o un amigo en Australia y poder tener intimidad y cotidianidad con esa persona y no con la persona de al lado. Se dice mucho que Internet nos aleja a los que están cerca y nos acerca a los que están lejos, ¿no? Estos elementos de la descentralización, de la reconstrucción de identidad, de la renovación del conocimiento, tienen más que ver con los nuevos mapas mentales que nos permite Internet, que no tienen tanto que ver de nuevo con si usas la herramienta A, B o C, sino que cómo piensas Internet. Y es un cambio mucho más cultural que tecnológico, creo yo. Perfecto. Respecto también, siguiendo con la tecnología, y ya has mencionado algo en cuanto a uso de datos, ¿no? Acá hay como un tema bastante candente que incluso la pandemia ha sacado a la luz, ¿no? Porque había un montón de gente como por fuera de este tema que puso su mirada ahí. Bueno, porque también hubo ahí como críticas y, bueno, tema de juicios, etcétera, distintos recursos que empezamos a usar masivamente por el uso el tema de usar los datos, tanto nuestros como de nuestros estudiantes, ¿no? Que también son nuestra responsabilidad. En este sentido, ¿qué opinión te merece este tema? Esa es la pregunta del $1.000.000. Había que escribir un libro sobre eso. Eh, bueno, al surgir Internet, suena como que te voy a hablar 2 horas de esto, pero muy rápido. Al surgir Internet surge esta idea de vamos a tener acceso a muchos servicios. ¿Cómo hacemos para que más personas puedan acceder a estos servicios? Entonces, una decisión que se tomó fue que no se cobre por los servicios, pero tú a cambio tienes publicidades, ¿no? Para poder pagar esos servicios que te dan, que muchas veces son acceder a videos, acceder a servicios de correo, acceder a otros mecanismos de interacción. Lo que pasó es que eso avanzó de solamente tener un banner. ¿Te acuerdas de los banners? Que si te acuerdas del modem, te acuerdas de los banners, ¿no? Los Sí, banners que sí, hacían, que eran unas había que cosas cerrarlos. espantosas. Exacto. Y eso transitó algo muy distinto, que fue una minería de datos muy avanzada para conocer muy bien tus perfiles y poder vender o comprar tu atención, llamémoslo así, de una manera mucho más customizada. Si querías comprar calcetines rosados, van a recibir un montón de publicidad sobre calcetines rosados. Y entonces, el modelo transitó a una cosa que yo creo que no se planeó en un primer momento, que fue a una hiperexplotación, a una minería de datos en profundidad tremendamente íntima, porque mientras más íntimo, más personalizado puede ser, pero a un costo muy alto de protección de la vida privada, a un costo muy alto de protección de las personas. Y entonces, desde que Snowden, por ejemplo, sacó esto a la luz pública, las autoridades de distintos países nos hicieron creer que había que tomar una decisión. O tenías libertad o tenías seguridad. Y entonces, si te damos seguridad, tienes que renunciar a tu libertad. Y hemos jugado con esa tensión durante mucho tiempo. Lamentablemente hoy día esa falsa tensión la volvemos a tener. Si usted quiere que los estados, yo entiendo que en Uruguay los números de COVID no son tan graves como en otros países, pero en otros países de Asia se dice, si usted quiere que tengamos el control de los ciudadanos, que podamos predecir dónde usted se contagió, se puede contagiar, etcétera, necesitamos todos sus datos y grandes compañías se asocian para explotar y dejarnos al desnudo completo. Porque si queremos seguridad, entonces tenemos que renunciar a la libertad. Y esa falsa dicotomía es la que muchas veces nos ha hecho perdonar esta explotación brutal. Pero a mí me gusta lo que dice Harari. Me gusta porque él dice,
Harari, ¿no? Sí, sí. Yuval, dice, de la misma manera en que los estados pueden explotar o espiar a las personas podríamos usar esa tecnología para espiar a los estados, para ver si los políticos hacen bien su trabajo, para ver si los recursos se gastan bien, para ver si los fondos públicos son en beneficio de la comunidad o no. Y todavía nos falta ese empoderamiento para que la ciudadanía tenga la misma acción más de, no tanto como usuario de tecnología, sino que también de decir, yo también tengo todos los derechos de exigir que si Google sabe sobre mis datos, yo debería poder saber sobre los datos de aquellos que toman decisiones con los financiamientos públicos. Así que bueno, estoy invitando a una ciudadanía un poco más activa frente a estos temas, que no es solamente el tema legal de los datos, sino que, de nuevo, es pensar en digital, en cómo podemos sacar esto en provecho nuestro. Sí, incluso justo ayer en el informativo trataban este tema. Me acuerdo de tu libro, ¿no? El de Acepto las condiciones. Esto de cómo hay como determinadas compañías tecnológicas que tienen determinado monopolio, ¿no? Y que ahora están siendo como súper cuestionadas. Incluso, como decíamos recién, ¿no? Del tema de los juicios. Bueno, a ver qué están, porque también sus acciones han explotado en este momento, de lo que estamos en confinamiento, comprando, utilizando, necesitamos nube, espacio, etcétera. Entonces, bueno, creo que como ciudadanía en general estamos como llamados a la reflexión, al análisis y, como decís vos, activarnos, digamos. Yo creo que hemos tenido una fase de ingenuidad digital un poco larga. Hemos hecho un perdonazo un poco, hemos dado un cheque un poco en blanco demasiado grande. Y poco a poco creo que hay un despertar de la ciudadanía, no de tirar los teléfonos al mar y ir corriendo al desierto, porque no va por ahí, sino que va de tener una visión más crítica y decir, algunas compañías tienen un tratamiento de las personas un poco tóxico, un poco transparente y donde no hay posibilidad de la ciudadanía de enterarse, ¿no? Y entonces tiene que haber una visión que yo creo que tiene que partir de los ciudadanos, no va a partir ni de los medios de comunicación, ni va a partir de los partidos políticos, tiene que partir de los ciudadanos. El ciudadano va a decir, yo quiero más respeto para mí y para mis hijos. Si quiero tomar una foto a mi hijo, no quiero que esa foto esté luego en un detector de reconocimiento facial para luego lo puedan trazar cuando mi hijo haga otras cosas que no necesariamente tuvieron que ver con para la foto para la que yo tomé, ¿no? Así que hay un poco un despertar en eso. Ayer un amigo me mandaba una fotografía de las acciones, el índice bursátil de Facebook, que justo antes de la crisis bajaba y bajaba y bajaba y bajaba, y ahora como todo el mundo está usando Facebook, ha subido y subido y subido, como que se nos olvidó. Yo espero que cuando pase esto, también espero que no haya una amnesia en cuanto a esto que dices tú, ¿no? Que hay una suerte como de mayor sensibilidad a estas cuestiones, que de nuevo no es no usar la tecnología, sino que es usarla de manera inteligente y crítica. Bien, y en ese sentido, ¿qué rol tenemos desde la educación? Uf, me encanta la pregunta. Bueno, ahora te voy a responder, pero antes de eso hay que decir que uno de los retos que tenemos es que a veces educacionalizamos todos los problemas de la sociedad. La gente no sabe conducir, que la educación se haga cargo. La gente no sabe botar la basura al papelero, que la educación se haga cargo. La gente bota los chicles en la calle, que la educación se haga cargo, ¿no? Entonces, parece que la educación tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la sociedad. Y eso a veces puede ser complicado, porque el día tiene X cantidad de horas y los currículums son cada vez más pesados en contenido, ¿no? Pero habiendo dicho eso, yo creo que estos debates hay que tenerlos en el aula. No esperamos que un docente tenga que tener todas las respuestas a problemas que son súper complejos, pero ya en hablar de por qué espacios transitas en Internet, dónde construyes tu confianza, cómo administras y seleccionas y curas la información a la que accedes, dónde crees que estás exponiéndote más de lo necesario, creo que son cuestiones que nos van a ayudar a desarrollar un espíritu más crítico. Hoy día estamos hablando de protección de datos y de privacidad, pero mañana en la mañana vamos a estar hablando de cómo tomamos decisiones en base a influencia que nos da la inteligencia artificial. Hablábamos de Siri y cada vez que entramos a un buscador o cada vez que buscamos un avión, en los motores de búsqueda, la inteligencia artificial está manipulando nuestra manera de pensar. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser más inteligente que las máquinas y saber que a veces nuestras decisiones son un poco manipuladas por estos algoritmos. Y entonces las personas somos mucho más inteligentes que las máquinas, sin dudarlo,
Pero para tener esa capacidad crítica hay que educar a las personas y hay que hacer estas preguntas que a veces no tienen respuestas fáciles. Tal cual. Mira, te cuento de una que me pasó con mis estudiantes. Primero de ciencias físicas, nada que ver con el tema, ¿no? Pero surge por el uso de la tecnología en clase, y empezamos con esto de, uno trae el aula, el sentido de cómo nos escucha el celular, que a veces decimos, por ejemplo, quiero viajar a Perú, y me empiezan a salir publicidades de viajar a Perú. Entonces, bueno, hicimos como experimento con los estudiantes, que no tenía, lo que decía, nada que ver con el contenido, repetir mucho una palabra y a ver si a ellos también les sucedía. Entonces después me empezaron a traer como evidencias de lo que le iba sucediendo. Y ellos me pedían esto, como que no sentían que no había espacios en su ámbito educativo como para hablar estos temas. O sea, es algo que desde una conversación informal, ¿no? Porque claro, la de ciencias físicas se encarga de ciencias físicas, el de biología, del de biología. Entonces, cuán necesario es también generar los espacios en el sentido de salgamos como de esta estructura de chacrismo que tenemos para abordar, porque la tecnología en este momento nos está tocando a todos. O sea, no hay asignatura en el Uruguay y en el mundo que no haya sido transversada, o sea, atravesada por la tecnología. Bien. Sí, yo creo que a los que no, perdón, quería decir algo. No, dale. Yo creo que a los que no les gusta la tecnología están pasando por un momento muy malo estos días, porque la tecnología, como dices tú, ha empapado todas las zonas, ¿no? Y de la misma manera en que ahora tenemos una visión quizá un poco más orgánica de este tránsito entre lo analógico y lo digital, entre lo online y lo offline, yo creo que la comprensión de que la tecnología no puede ser una asignatura o no puede haber una hora para la tecnología, sino que la tecnología, ojalá lo más invisible posible, pero de manera permanente, nos tiene que ayudar a transitar de centrar la conversa en los cacharros a centrar la conversa en este tipo de cosas, que para mí es esto de pensar en lo digital y no tanto en los instrumentos. Exacto. Te voy a hacer una pregunta que hoy me quedó, que hicieron y me parece bastante interesante, que es que hacía una persona de pública, ¿cómo debería ser la red de apoyo para contener, ¿no? Esto que planteabas vos como a la vuelta, ¿qué características debería tener esta red de apoyo? Buenísimo. Yo creo que si las predicciones que estamos encontrando en muchos lugares de que post pandemia las inequidades se van a ampliar, que los alumnos de mayor rezago la van a tener más difícil, que los chicos que estaban en riesgo de dejar la escuela la van a dejar, entonces es una buena idea implementar y diseñar un plan de contingencia que nos permita atender en varias áreas, ¿no? Desde desarrollar mecanismos más flexibles de acompañamiento, que pueden ser presenciales y digitales, no o, sino que de desarrollar y consolidar las capacidades de los educadores, ya no solamente en competencias digitales, sino que en competencias de enseñanza remota, que no es lo mismo. Incorporar más herramientas para un monitoreo permanente de los procesos de aprendizaje, no solamente lo cognitivo, sino que lo emocional. Y entonces ver qué estudiantes pueden estar en una situación de mayor riesgo o desafección o desmotivación para ver cómo dar apoyo. Y yo diría también jugar con que la reapertura no sea olvidarnos de cómo fue la vida durante COVID, sino que ampliar eso. Por eso creo que esta idea con Hugo Pardo escribíamos la idea de la universidad expandida, pero yo creo que la escuela expandida también se puede incorporar, ¿no? Esta idea de que ojalá que después de COVID esta distinción entre lo que es online, lo que es offline, quede un poco más obsoleta. Por ejemplo, la enseñanza de inglés con un profesor remoto, pero que tiene un profesor presencial y que tiene algunas actividades en CREA, es una buena representación para mí donde lo analógico y lo digital y lo presencial y lo virtual se combinan de una manera casi transparente, ¿no? Claro. Esperaríamos que post-COVID eso sea más transversal en todas las asignaturas. Y ojo, y no es porque haya que tener más tecnología, no, tiene que ver con que los entornos de aprendizaje se han hecho más diversos, más complejos y más ricos, donde Internet tiene un valor, pero también la tele, también la radio, incluso los materiales impresos. Sí, en este sentido creo que volvemos a lo de hoy, de cómo pensar, ¿no? A nivel de sistema educativo, a nivel de centro y a nivel de aula, porque nos puede como atacar ese miedo de, bueno, si ahora tengo que hacer algo híbrido,
si ya me está llevando tiempo hacerlo todo por digital, ¿no? Como docente, bueno, ¿y qué tiempo me va a llevar a hacer una propuesta que sea presencial, pero que a su vez también se acompañe con lo virtual? Entonces, creo que juntos vamos a poder como generar una propuesta integradora, ¿no? Que no sea ni una, o sea, ni este es el tiempo online, este es el tiempo offline, sino pensemos algo integrador y que sea parte, ¿no? Que no sea como esto de más carga, más trabajo, porque ahora tengo las horas de clase más las horas online, ¿no? Total, total. Mira, una cosa que yo creo que ha traído esta crisis, que es de la parte del saldo positivo, es que los padres se han dado cuenta qué tan difícil es ser docente. Los padres han llegado a un nivel de histeria, a veces incluso, de no poder manejar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes porque necesitan al docente ahí y no quieren recibir correos del docente, sino que necesitan que el docente se haga cargo de sus estudiantes. En alguna medida yo creo que es una buena noticia, porque se dan cuenta de, uno, la infinita paciencia y vocación que hay que tener para ser docente, pero dos, que no es una tarea trivial, que hay que tener un montón de experiencia y expertise. Y entonces, lo que tenemos que hacer, y yo creo que no hemos hecho un buen trabajo en eso, es que lo tecnológico no se lea como otra carga más para que el docente lo resuelva, ¿no? Porque el docente ya tiene muchas cosas con que lidiar. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo en distintos países hoy día, ahora sí, en lugares muy remotos, es que las estrategias de acompañamiento docente durante la crisis se han diversificado un montón. Es decir, ¿cómo se consolidan las capacidades de los docentes? Bueno, algunos países usan cursos en línea, otros dan webinars, otros vía WhatsApp, otros a través de un coaching remoto, y entonces la posibilidad de ir diversificando los mecanismos de apoyo hace que probablemente podamos tener ahora, cuando acabe la pandemia, ojalá que sea pronto, mecanismos para que los docentes tengan a otros socios en este proceso de aprendizaje y no todo quede recargado en los hombros de los docentes, porque hacemos un trabajo injusto. Les pedimos más, pero no necesariamente les damos más tiempo, autonomía, posibilidad de explorar, posibilidades de aprender. Entonces, tiene que haber una compensación, creo que esté acorde para que haya tiempo para innovar, para que haya tiempo para experimentar, para que haya tiempo para probar nuevas tecnologías. Y eso va a requerir tener más actores en la discusión. Tal cual. Y lo que me quedó del tema, ¿no? De los padres, esto que ahí lo dice Lucía, pero es tal cual, el revalorizar el rol docente, porque en algún momento también entró en la discusión esto de, bueno, de cómo el docente se iba a ir perdiendo ese rol y la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, iba a tomar como ese lugar de, bueno, de que enseña, ¿no? Y íbamos a perder ese lugar los docentes. Entonces, creo que también esta situación ha hecho que, bueno, que revaloricemos en realidad como las capacidades y las potencialidades del docente, que es un rol fundamental, más allá de todo lo tecnológico que podemos llegar a tener. Total, hay un libro que se publicó, creo que a fines del año pasado, que se llama ¿Deben ser los profesores reemplazados por robots? Es un nombre bien provocador, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y qué sé yo. Y entonces, eh, un poco lo que propone Neil Selvin en el libro es, bueno, si los profesores solamente se limitasen a transferir datos, que es esta idea de conocer, bueno, probablemente a lo mejor hay docentes que quizás no son tan irreemplazables, ¿no? Pero un docente normal, un docente que ama lo que hace mucho más que transferir datos. Un docente está permanentemente ayudándonos a navegar entre conflictos, en estas contradicciones de la vida real, en estas preguntas complejas que no tienen respuesta, en estas navegar entre emociones y decisiones morales que es el vivir en el día a día. No hay ningún algoritmo, no hay ningún robot, no hay ninguna máquina que pueda hacer eso. Pero entonces tenemos que, uno, comprender aquellos que a veces hacen un análisis un poco apurado de la labor docente, que los docentes hacen mucho más que pasar los contenidos que están en el libro de texto. Y dos, quizás algunas cosas que hacemos los docentes, quizás sí se las podemos dejar a las máquinas para que lo hagan bien, ¿no? Como pasar la lista o como para hacer cosas administrativas, y nosotros enfocar más en aquellas cosas que las personas hacemos mejor con otras personas, que es, como decíamos, negociar saberes, construir de manera conjunta, navegar en la contradicción.
Tal cual. Bueno, con esto, Cristóbal, creo que damos por finalizada la charla. Fue un placer. De todas maneras, no sé si vos quisieras compartir algún mensaje final para los docentes, para el Uruguay, que sabemos que es un país bueno, que amas mucho también. Entonces, te doy el espacio para que, bueno, que puedas compartir con nosotros. Un mensaje final. Bueno, decirles que desde muchos países Uruguay es una referencia. Es súper interesante porque Uruguay desde dentro de Uruguay, desde afuera de Uruguay, pareciera que se ve a través de prismas distintos, ¿no? La comunidad educativa siempre quiere un sistema educativo mejor y me parece que es súper sano. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas muy admirables del sistema educativo que desde otros lugares llama mucho la atención. Algunos lo llaman, la otra vez alguien hablaba de Uruguay como un país faro. Me parecía un concepto muy bonito, usar el concepto en inglés, ¿no? Lighthouse. Y entonces yo creo que este faro hoy día está siendo azotado por un montón de agua nueva, pero al mismo tiempo es un momento extraordinario para ver qué cosas de las que estamos aprendiendo en esta pandemia podemos dejar depurar y mejorar para después de la crisis. Creo que es un momento de inspiración, de creatividad, de innovación y asegurándonos que cuando acabe la tormenta, nadie nos quede en el agua. Que los que están en una situación más vulnerable y más frágil, desarrollamos mecanismos para que no se mojen, estén protegidos y cuenten con todo el apoyo que puede dar el sistema educativo. Así que agradecerte a ti y a toda la comunidad, un placer como siempre y mucho cariño a toda la comunidad de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Cristóbal, ahí estaban preguntando por tus redes para seguirte. Twitter, Cristóbal Cobo. Así es, @Cristóbal. Perfecto, así ahí pueden seguir todo lo que vas también compartiendo en este tiempo de pandemia. Bueno, muchísimas gracias, un placer tenerte acá y gracias por tu tiempo. Arriba Uruguay. Un abrazo grande, cuídense. Nos vemos, un abrazo.